Buenos días amigos de Radio Solidaria. ¿Crees en la sabiduría que viene de Dios? Es el tema del día de hoy. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, en los versículos 2 y 6, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Ser así si permitimos que Dios nos guíe en todo lo que eh, nos pueda dar la sabiduría necesaria para actuar de una forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Eso sería un gran paso de humildad. Debemos abrir nuestro corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esta situación y para que vea las cosas desde su perspectiva. Vamos a leer Santiago 3 del 13 al 18. La verdadera sabiduría proviene de Dios. En esta versión que tengo es un poco más moderna, pero me gustaría leerla. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la evidencia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esa es la versión, sé que muchas veces la hemos leído de otra manera, pero si nos centramos en los versículos de cómo es la sabiduría de Dios, por ejemplo, centrándonos en la amargura, en las ambiciones, o podríamos preguntarnos, ¿no? Si conocemos a alguien que se considere sabio, pero que actúa como un necio. La sabiduría verdadera se reconoce en el carácter de una persona. Así como un árbol es identificado por el fruto que produce, nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos y saber si somos de una forma u otra, ¿no? Depende de cómo actuemos. La necedad, por ejemplo, conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y la bondad. Y nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿no? Si nos sentimos tentados a complicar los conflictos, a esparcir chismes o prolongar la discordia. Las palabras que alientan a uno deberían ser amables, sabias, escogidas con cuidado, porque son semillas de paz. Y como sabemos que dice en Mateo 5:9, ¿no? Que Dios ama a los que procuran la paz. Entonces, si regresamos ya a la Biblia del 60, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Demuestre con su buena conducta mediante las obras hechas con humildad que da la sabiduría. Santiago va directo al grano, ¿no? Él pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Hay que evaluarse con sinceridad porque la respuesta de esta pregunta demuestra nuestra conducta. La persona sabia de verdad lo demuestra a través de su comportamiento, de sus obras y lo hace con humildad. No hace falta las exigencias, la sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que lo hará o obrará guiada por Él y que será de ayuda y bendición para las demás personas. Pero dice en Santiago 3, 14 al 16, pero si tenemos envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal,
puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos o el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano, se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será uno que traerá confusión y maldad. Sin embargo, recordemos donde está Dios, eso también tiene futuro, ¿no? Permanece, dice, donde está Dios en la raíz, está Dios, eso permanece. Hay que vigilar nuestro corazón, no permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos, las rivalidades. Hay que pedir sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. En cambio, en Santiago 3:17 dice, la sabiduría que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí podemos ver o aprender a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo es pura, no está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. Qué importante. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese tipo de corazón es el que manifiesta el fruto del Espíritu, que también podemos encontrarlo en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 22. Y al final del versículo de Santiago 3:18 dice, y el fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bien, ¿qué podemos recoger de lo que sembramos, verdad? Por tanto, el sabio que obra de forma justa contribuye siempre a un ambiente de paz. Recibirá el fruto de sus actos de justicia y lo recibirá en paz. En la Biblia, en los Evangelios, leemos que Jesús, Dios encarnado, pasó por todas las etapas del crecimiento que pasa cualquier ser humano, ¿no? Una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más nosotros, hombres, cuánto más debemos buscar la sabiduría? Porque nadie nace sabio, ¿no? Vamos adquiriendo sabiduría del Señor a través del estudio de su palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que su Santo Espíritu pues nos cambie, nos transforme, empezando por nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué resultados podemos esperar si creemos en la sabiduría? Pues el primer resultado sería la gracia de Dios que nos acompaña, ¿no? Como fue con Jesús. O sea, al buscar de Dios tenemos su gracia, ¿no? Si vamos a la Biblia nuevamente en Lucas 2:40, dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Realmente no sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero que según la Biblia adquiría sabiduría cada vez más, ¿no? Y era más evidente la gracia, el favor de Dios sobre él. Podemos esperar que nuestra sabiduría al tomar decisiones glorifiquen a Dios y al tratar a los demás de forma justa abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en nosotros. Y claro está que todas las personas lo verán, ¿no? Y otro resultado que podemos esperar de como pasó con Jesús en su niñez, también gocemos del favor de las personas, ¿no? Porque si vamos nuevamente a la Biblia, ¿no? En Lucas 2:52, vamos a buscarlo. Mateo, Marcos, Lucas 2:52. Dice, Jesús creció en sabiduría y estatura y el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, la sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables, gente con la cual la mayoría de las personas se siente a gusto. La gente percibe la honestidad, la justicia y la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Esto hace que nos traten con más consideración y favor. Así que, en sí, el buscar sabiduría nos puede ayudar a cometer menos errores. El buscar sabiduría nos puede ayudar a conciliar una situación. El buscar sabiduría nos puede ayudar a caer en gracia a la gente. Te voy a dejar algunos versículos de la sabiduría
Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. En Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Señor es tener discernimiento. En Eclesiastés 7:12 dice, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida al que la posee. En Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Bien, te voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Un agradecimiento especial a Radio Solidaria, a todos nuestros amigos. Que Dios os bendiga mucho y busquemos la sabiduría.